Inscribite en los nuevos cursos en vivo del campus virtual de La Izquierda Diario, con encuentros semanales a las 18 horas. Introducción al capital de Marx con Esteban Mercatante. El marxismo de León Trotsky con Cristian Castillo, Matías Maiello, Emilio Salgado y Gabriel Piro. El pensamiento de Gramsci, crisis, hegemonía y revolución permanente, con Juan Dalmazo. Inscribite a los cursos del campus virtual de La Izquierda Diario. Ideas para transformar el mundo. Te contamos lo que no sale en otros medios. Te mostramos la realidad y la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Mandanos tu denuncia. Seguinos en las redes. La Izquierda Diario. 12:22 y ahora sí la columna tan esperada de literatura que estamos aclamando. Hay comentarios también que la están pidiendo. Columna de literatura con Laura Vilches. Buenas, Laura, ¿estás ahí? Hola. Buen día. Acá está. Hola, buen día, Laura. ¿Cómo estás? Hola, Jessy. Hola, Sol. Hola. Creo que no hay más nadie más, no sé. Sí, ella Lucía también acá. ¿Qué tal, Laura? Lucía. Bueno, bienvenida, bienvenida a Se Tenía que Decir. Estábamos muy ansiosas por tu columna. Bueno, yo también. Bueno, contanos Así un que poco, bueno, a ver con qué tema vas a inaugurar. Bueno, un poco la idea de la columna y de pasar por este espacio tiene que ver con tratar de hacer algunas reflexiones, algún comentario en otra ocasión de libros, de cine, de series, pero hoy nos vamos a detener en algo que durante estos días no solo creo que hemos consumido de manera voraz, yo por lo menos, sino que además la Big Data, el algoritmo, tiró en las redes de todo tipo y color, que es la ciencia ficción, ¿no? Y un poco la reflexión me surgía, porque aparte ha sido comentario permanente de la situación de esta pandemia, lo que atraviesa la crisis del coronavirus, las expresiones, bueno, en estos días de, che, parece que estamos viviendo una película de ciencia ficción, me siento en una película de ciencia ficción, bueno, ¿y qué es esto de la ciencia ficción? Entonces, la pregunta que me surgía alrededor de esto es que también observaba una característica de la ciencia ficción que vengo viendo en los últimos días, o en el último tiempo por lo menos, y que es una ciencia ficción distópica. Pero antes de pasar un poco a esto, para contarle a televidentes y oyentes qué es esto de la ciencia ficción o la ficción científica, como sería la traducción más precisa del concepto que tiene su origen en el inglés, y es un tipo de ficción, es decir, de invención, de imaginación en la literatura, el cine, las series, en el terreno de las series, que sobre todo desarrolla y despliega, toma un aspecto de la tecnología o de la ciencia y lo lleva hasta el final, es decir, lo despliega hasta sus últimas consecuencias. Y hay distintos tipos de ciencia ficción que no voy a detenerme hoy en de dónde surgen estos conceptos, pero que son la ciencia ficción distópica, que es aquella ciencia ficción que tiene un futuro poco feliz, y no nos referimos al futuro inmediato del relato que se nos cuenta, sino a cómo se imagina el futuro, un futuro poco feliz. Hemos visto, creo, no sé, series, por ejemplo, El cuento de la criada, muchos de los capítulos de Black Mirror, como serie quizás más cercana, tienen carácter distópico, y a su vez una ciencia ficción que es utópica, que presenta un no lugar, pero imagina un futuro un poco más promisorio. Y después tenemos otro tipo de ciencia ficción que son las ucronías, que es esta posibilidad que da la imaginación de pensar qué hubiese pasado si, o qué pasaría si, por ejemplo, algún hecho de la historia no hubiese ocurrido de tal modo, sino que hubiese ocurrido de tal otro. Lau, ¿Y por qué esto está? Disculpa que te interrumpa, que acá nos dicen que se escucha como algún golpe en el micrófono. Puede ser mis hojas. Eso para que lo tengas en cuenta, si se te escucha mejor. Disculpa bueno, perfecto. No, está bien, está muy bien, hay que ajustar la técnica.
Bueno, y entonces les decía que un poco la reflexión que me había surgido era por qué, en primer lugar, tanta ficción, tanta ciencia ficción distópica y un poco paranoica también, ¿no? Porque si uno miraba todas las series o películas que recomendaba, por ejemplo, Netflix o las redes sociales, surgían series, muchas de ellas ligadas a virus, y hasta volvía a aparecer, por ejemplo, una película, un clásico que es Epidemia, que tiene más de 40 años, que cuenta la historia de una epidemia similar a la que estamos viviendo. Surgen otras películas inspiradas inclusive en el último brote de la gripe A, de la H1N1, y sobre todo hay un carácter en estas ficciones que es un poco paranoico. Entonces ahí a mí se me desplegaba la reflexión de un concepto de un escritor argentino que es Ricardo Piglia, que habla de la ciencia, de las ficciones como ficciones paranoicas. Ficciones paranoicas, ¿por qué? Porque de algún modo Piglia involucra en el pensamiento de las ficciones, de la escritura imaginativa, el carácter de la búsqueda de la verdad que tienen como género, nosotros lo hemos conocido de manera más generalizada, la literatura policial. Entonces dice, el relato policial se puede pensar como el modo de la ficción moderna. Y es paranoica, ¿por qué? Porque de alguna manera hay una verdad por descubrir. Y esa verdad por descubrir, que en la literatura policial tiene hasta un personaje que es el que se encarga de buscar esa verdad, que es el detective, de algún modo es algo presente en toda la ficción moderna. ¿Y cuál es la verdad por descubrir? Hay un filósofo marxista, Daniel Ben-Said, que inclusive dice que hasta el Capital de Karl Marx, la semana pasada teníamos una columna a propósito de Marx y de su libro, dice que hasta el Capital puede leerse como un relato policial. Hay un crimen y hay un misterio por develar, en el caso del Capital, quién se robó el ajeno, pero toda la literatura, de alguna manera moderna, puede leerse en clave de ficción paranoica. ¿Y qué tenían en común las ficciones que en estos días sugería el algoritmo? Que hay crímenes, y podemos pensar en los virus y en las pandemias y en estas extensiones de virus que de algún modo están provocando devastación, la cantidad de muertes que están provocando a nivel mundial, como crímenes sociales, porque serían tranquilamente evitables, y hay una verdad ahí por descubrir, cuáles son los criminales, quiénes cometen esos crímenes o quiénes están involucrados en esos crímenes. Y esto me permitía pensar, por ejemplo, que de las series, que si no las vieron las recomiendo, porque es interesante, no para imaginar qué futuro negativo hay, sino porque incluyen un componente de denuncia social, que es, por ejemplo, la película Virus, de Kim Sung-soo, es coreana. Esta película es una película del 2013, que la recomienda Netflix. Como les decía recién, la película Epidemia, que es de 1975. Hay otra película sugerida también, que es El huésped, del mismo director de Parásitos, la película que ganó el Oscar ahora en 2020, y hay inclusive una serie muy inquietante que Netflix promocionó en enero y salió a fines de enero, principios de febrero, que se llama Pandemia, que inclusive es una anticipación de la futura pandemia. Yo ahí no sé qué tipo de cálculo habrá hecho Netflix, pero es impresionante porque predice el trabajo de investigación sobre los futuros virus, sobre las futuras pandemias, aunque no habla del COVID-19, sino del mecanismo que puede adoptarse y del personal de salud que, como estamos viendo en esta crisis, está actuando en la primera línea del combate a esa pandemia. Pero ¿qué tienen en común estas distintas películas, series y demás, que aparecen como agentes criminales, podríamos decir, los estados encubriendo, por ejemplo, la posibilidad de la existencia de una pandemia o de la generalización de un virus que puede descontrolarse? Aparecen problemas que inclusive están dados como hipótesis hasta del surgimiento del COVID-19, como el trato y la relación de los seres humanos con la naturaleza y la extensión de la frontera humana sobre ambientes naturales.
aparecen problemas como el tráfico de animales, la clásica epidemia con Dustin Hoffman y Morgan Freeman es uno de estos ejemplos. Y aparece, por ejemplo, también la intervención del imperialismo norteamericano en distintos países. Esto lo podemos ver en una película como Virus, donde aparece clarísimamente la intervención del imperialismo yanqui en las decisiones estatales en esta película Virus y la relación y cómo importa o no la población, cómo influyen los cálculos políticos de los gobiernos y inclusive los intereses del propio imperialismo norteamericano allí. Es decir, esto que Piglia dice, hay una verdad por develar, creo que es interesante para pensar qué es lo que nos están mostrando estas series. Hola, hola. Espera que ahí se nos cortó el sonido. Laura. Bueno, ahora vamos a resolver los problemas técnicos y ya volvemos. Inscribite en los nuevos cursos en vivo del campus virtual de La Izquierda Diario, con encuentros semanales a las 18 horas. Introducción al Capital de Karl Marx, con Esteban Mercatante. El marxismo de León Trotsky, con Cristian Castillo, Matías Mayelo, Emilio Salgado y Gabriel Piro. El pensamiento de Gramsci, Crisis, Hegemonía y Revolución Permanente, con Juan Dalmazo. Inscribite a los cursos del campus virtual de La Izquierda Diario. Ideas para transformar el mundo. Ediciones IPS, Ideas para transformar el mundo. Desde hace más de 20 años nos dedicamos a difundir las ideas del socialismo y la revolución entre las nuevas generaciones. Hoy, una nueva crisis mundial vuelve imprescindibles las ideas para analizar la realidad y enfrentar la miseria capitalista. En edicionesips.com.ar encontrarás reseñas, videos y artículos sobre nuestras publicaciones de clásicos marxistas y debates contemporáneos. Consulta nuestro catálogo de libros impresos y digitales. Venta y envíos desde nuestra página web y Mercado Libre. Edicionesips.com.ar. Ideas para transformar el mundo. La Izquierda Diario Multimedia. Diario, radio y TV en todas las redes. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Programas online semanales, radio, debates, podcast, cultura, cine, historia. Queremos recrear ideas para transformar un mundo que está al revés. Busca nuestra programación. Estamos creciendo. Participa, suscríbete, colaborá y sumate a expandir. La Izquierda Diario Multimedia. Todos los domingos, de 21 a 23, El Círculo Rojo. Las ideas de la izquierda en Radio Con Voz 899. Búscanos en Instagram, elcirculorojo.899 y en Twitter, @circulorojo899. ...12 países, 8 idiomas, una misma voz. La Izquierda Diario, red internacional. www.laizquierdadiario.com.
estamos en comunicación con Laura Vilches, con la columna de literatura. Tuvimos un pequeño desperfecto técnico que entiendo que lo resolvimos. ¿Ahí nos escuchabas bien, Laura? Ahí las escucho, sí. Buenísimo, Sí, pues sí. estábamos todas, aparte acá así como súper concentradas ahí con la columna y de repente se nos congeló la imagen. Pero bueno, ahí estamos de nuevo, así la podés continuar. Bien. Bueno, no sé hasta dónde llegaron, pero creo que lo que estaba señalando es que, bueno, un poco estas ficciones pensadas inclusive en clave de este concepto de Piglia, en clave de la ficción paranoica, un poco presentan el desafío más allá de si son distópicas, utópicas, ucrónicas, etcétera, cómo las podemos clasificar, el desafío de señalar o por lo menos que leamos en esas ficciones dónde están los criminales, quiénes son esos criminales, cuál es la verdad que se oculta en varias de estas obras que mencioné, para el hecho de médicos que, como vimos de alguna manera trágicamente con el COVID, denuncian la posibilidad de la existencia de una pandemia y son desoídos, es información que es ocultada, de concretos de estos crímenes, podríamos decir crímenes sociales, y de algún modo lo que es interesante es observar cómo aparecen estos elementos críticos, sea intención o no de los autores, que desnudan un componente de esa realidad social que podemos verla hoy, ¿no? Y ciencia ficción muchas veces en su carácter de anticipación, en esto de elegir un aspecto de la realidad actual y desarrollarlo hasta el final como tendencia, lo que permiten es visualizar hacia dónde vamos si el curso de las cosas no se modifica. Entonces, creo que pensar desde este lugar la ciencia ficción que nos sugiere el algoritmo y que seguramente nos bombardea desde las distintas pantallas negras, puede ser un aporte, sobre todo para quienes disfrutamos de la ciencia ficción y de este tipo de ficciones fantásticas que no muchas veces terminan bien, ¿no? Entonces, bueno, la próxima entrega, el próximo capítulo de esta columna tiene la intención de continuar la reflexión sobre por qué, en todo caso, estas ficciones que nos rodean tienen ese carácter distópico y qué pasa con las utopías. Les invito, si les gustó esta columna, que nos veamos en la próxima para seguir desandando y desanudando estas ficciones paranoicas. Muy, muy interesante, Lau. Aparte pensaba esto de plantearlo así en esos términos, ¿no? De paranoico, es como que el misterio que hay que develar, hay que desconfiar de todo el mundo, básicamente, como que todos podrían ser culpables. Totalmente. Me parece una buena definición de cómo pensarlo. Bueno, la idea es que continúes con la saga sobre ciencia ficción y cómo se expresa en otros aspectos. También, bueno, hay literatura, en libros. Sí. Bueno, muy bueno. Ahí la intención es, ver si hacemos por lo menos 3 entregas, después veremos a pedido del público si surge alguna más con sugerencias y demás, pero sí, un poco el objetivo es desanudar esto, qué carácter tienen esas ciencias ficciones distópicas, por qué en todo caso podemos pensar que no abundan las utopías, por qué es difícil imaginar otros mundos posibles que tengan finales un poco más felices que el colapso, pandemias, terremotos, maremotos y grandes crisis, y bueno, claro, ver qué posibilidades nos abre también la capacidad de la imaginación y los futuros posibles. Y sí, porque aparte estamos en un momento donde hay que pensar en cómo construir un futuro alternativo, así que es un buen momento también para poner en debate con la literatura. Sí, agrego una cosita, así, Laura. Me quedó ahí picando esta pregunta que vos planteabas de hacia dónde vamos si el curso de las cosas no se modifica, ¿no? Que está inscripto en estos relatos de ciencia ficción, así que bueno, muchas gracias por tu columna. Totalmente.
Sí, y bienvenida al equipo de Se Tenía que Decir. Bueno, y felicitarte también, aprovecho que lo dijimos al principio, que busquen el video tuyo, la intervención de la semana pasada en la municipalidad en Córdoba para defender a los municipales, así que, bueno, porque Laura es diputada también del Frente de Izquierda en Córdoba, así que, bueno, felicitaciones por eso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pero como no solo de política vive el hombre ni la mujer, aquí por estamos supuesto. con la columna. Bueno, te esperamos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Lau. Seguimos con la semana que viene. Que decir.